Los descubrimientos de los españoles en América son más o menos conocidos, pero no lo son tanto los que lograron en el océano que había más allá, el Pacífico, denominado durante casi 3 siglos el lago español. El Museo de América acoge la exposición Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. Una exposición que, como veremos, empezó de una manera casi itinerante en el año 2013, en el que se celebraban los 500 años del descubrimiento por Vasco Núñez de Balboa. Pues bien, vamos a hablar de esta exposición que acabará dentro de unos días, que ha estado desde el mes de diciembre del pasado año, y nos acompañan para hablar de ella Concepción García, directora del Museo de América. Bienvenida. Muchas gracias. Ana Azor, subdirectora. Bienvenida. Hola, gracias, Isabel. Y Beatriz Robledo, que es la responsable del Departamento de Etnología del Museo de América. Bienvenida. Muchas gracias. Esta exposición es una exposición muy importante que, como venía diciendo, lleva 2 años en distintos lugares y además de una manera muy peculiar. Podíamos empezar hablando de cuál ha sido su recorrido. Luego ya entraremos quizá en materia, lo que ahora mismo expone el Museo de América y la historia verdaderamente maravillosa y asombrosa de los españoles en el Pacífico. La exposición nace en el Archivo General de Indias en Sevilla. Allí permanece durante unos meses e inicia una trayectoria a lo largo, como bien dices, de 2 años en diferentes sedes. Es importante recalcar que en la península, está en diferentes puntos de la península, pero también viaja a América y a Filipinas, concretamente a Ecuador, a México y a Filipinas. En paralelo, porque se hacen 2 versiones de la exposición. Eso significa que, claro, ha sido vista en muchos lugares y también que finaliza, casi como no podía ser de otra manera, en el Museo de América, ¿no? Se unen así las 2 grandes instituciones americanistas españolas y, lógicamente, en su inauguración y producción, podemos decir, como es lógico, la gran aportación que hace el Archivo General de Indias es la documentación tan extraordinaria que guarda y que expone, en ese caso, los originales, algo que después en las itinerancias no se pueden incorporar. Y finalmente, entonces, cuando se incorporan los originales como objetos, son en la sede del Museo de América. He empezado diciendo que esta parte de la historia de España y de la historia del propio Pacífico es bastante desconocida, quizá porque ha sido reescrita en diferentes ocasiones a lo largo de la historia, y aunque se sabe, por supuesto, quién fue su descubridor, y se sabe también de los avatares de Magallanes y de otros, de los que vamos a hablar a continuación, lo cierto es que el Pacífico ha sido bastante desconocido hasta para nuestros propios compatriotas, para nosotros mismos. Podemos empezar por esta conmemoración con la que empezó además pues esta exposición en el año 2013, en la que se conmemoraba 500 años después el descubrimiento del Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. Primero una apreciación, porque nosotros habitualmente decimos descubrimiento del Pacífico, pero realmente lo que se conmemora es el avistamiento de Núñez de Balboa de lo que él denomina la Mar del Sur. Y es el avistamiento por parte de un europeo, porque por supuesto el Océano Pacífico estaba allí antes de la llegada de los europeos, ¿no? Lo que se convirtió en un hecho realmente importantísimo para lo que es la historia, no solamente de España, sino del mundo, porque no tanto ya en la persona de Núñez de Balboa, que ha sido un poco oscurecida posteriormente por el gran viaje de Magallanes y por lo que ese viaje supuso, fue un hito dentro de nuestra historia en cuanto que el comercio, la historia del mundo ya es algo global, ya no es solamente Europa y algunos contactos puntuales con Asia, se convierte en un contacto muy, muy habitual y se produce un proceso económico global. En ese momento estamos hablando del siglo XV-XVI. La realidad es que, a pesar de este avistamiento, en septiembre del año 1513 se toma posesión, en nombre de la Corona de Castilla, a algo que se llamó Mar del Sur, como se ha dicho. Sí. Y de hecho, algunos investigadores lo comentan, Núñez de Balboa tomó posesión en 3 ocasiones, porque
él era consciente de la relevancia que tenía y fue así. Y es interesante, por ejemplo, saber que Núñez de Balboa conoce la existencia del océano, de ese gran mar, gracias a lo que escucha de algunos indígenas. Escuchándoles, comentan que existe otro mar y es lo que impulsa a Núñez de Balboa a iniciar una expedición que acaba haciendo el avistamiento de la Mar del Sur. Lo cierto también que la expedición de Magallanes, Elcano, inaugura lo que son los descubrimientos de más de 20.000 islas que pueblan el Pacífico. ¿El objetivo era llegar a las Molucas? Una vez que se ve que existe un mar, hay dos grandes objetivos. Uno, el terminar esa gran idea que tenía Colón, que era llegar a Asia por el oeste. Y una de las razones por las cuales se quería ir era para lograr las ansiadas especias tan necesarias y valoradas en el antiguo continente, y también lograr descubrir nuevas zonas, nuevas tierras, ¿no? Esas fueron los dos primeros objetivos. El primero, desde luego, llegar a Asia, y nosotros, en principio, a las Molucas, efectivamente. Y lo cierto es que las Molucas, las Marianas, las Carolinas, las Filipinas, en nombres todos relacionados con la corona española, con el rey Carlos II, con Felipe II, con personajes todos, como digo, arraigados en la monarquía española. Es verdaderamente asombroso todos estos viajes, y además a veces la suerte o la mala suerte de las expediciones era muy difícil llegar y mucho más difícil regresar. Realmente la visita a la exposición significa entrar a realizar un gran viaje y a tener conciencia de la aventura que significaba el formar parte de estas expediciones, porque uno podía saber que estaba saliendo, pero en muchas ocasiones no conocía a ciencia cierta su destino final, y en muchas ocasiones, lamentablemente, muchas de estas expediciones se quedaban perdidas por muchísimas razones. Hay expediciones que podían tardar en llegar a su destino casi 6 meses. En un barco, aunque fuera grande, no había suficientes víveres, incluso para la propia los integrantes, ¿no?, de esa expedición. Además, lógicamente, de las enfermedades, escorbuto, fiebres, que podían acompañar y diezmar esas tripulaciones. De hecho, el número de tripulantes que llegaban al destino final era mínimo. ¿Cuándo conseguían llegar? Seguiremos hablando a lo largo del programa, pues, de estos viajes prácticamente en ese momento era como llegar ahora a otros planetas, muy, muy complicado. Podemos hacer esa analogía. Pero en este viaje, dentro del Museo de América, vemos esta quizá primera parte de la exposición a través de una serie de piezas, además de culturas precolombinas, de las áreas y de los lugares que fueron inicialmente explorados. Yo creo que uno de los elementos que dan mayor grandeza a la labor de estos exploradores, descubridores, es precisamente lo que acabáis de comentar, el no saber dónde se va. Ahora puedes hacer un viaje larguísimo, peligrosísimo, todo lo que tú quieras, pero sabes dónde vas. Me impresiona muchísimo cuando viajo a América sobrevolar los Andes o las Rocosas o cualquiera de estos espacios y mirar hacia abajo y entender que quienes llegaban allí no sabían que iban allí. A mí me sobrecoge y sé dónde voy. Esta sensación quizá es la que vamos a descubrir en este viaje por el Museo de América y por este descubrimiento de la Mar del Sur. Hemos hablado primero de estas piezas precolombinas que se hallan en las exploraciones iniciales, pero después también hay mapas, modelos navales, piezas etnográficas. Encontramos muchísimo. Sí, la exposición en este viaje, en esta invitación a adentrarnos en ese descubrimiento de la Mar del Sur y en lo que supusieron
todas estas expediciones con sus dificultades, lo hace de una forma bastante atractiva para el visitante, porque incorpora de una forma bastante amena y didáctica y de forma muy clara sobre todo lo que fueron todas las expediciones, los derroteros que tomaron, los regresos que hubo, cuando los hubo, cuando no. Además nos ofrece también la posibilidad, como decía la directora del museo, no hay piezas originales, no hay documentos originales del Archivo de Indias, pero sí hay unas magníficas reproducciones que precisamente por ser reproducciones permiten al visitante cogerlas, manipularlas y leerlas, y además de una calidad excepcional, porque precisamente el día de la inauguración de la exposición los propios comisarios decían que uno de los expertos que iba ahí a investigar al archivo había tenido dificultades en diferenciar, en distinguir uno de estos facsímiles. Y luego la peculiaridad que incorpora la exposición en el Museo de América, como comentabas, Isabel, y que, como no podía ser de otra forma, es el incorporar a esa exposición, que no había tenido originales, digamos, desde su presentación en el Archivo de Indias, de incorporar una serie de piezas de las colecciones del Museo de América, tanto precolombinas como etnográficas, como también de época colonial, que complementan perfectamente el discurso que se nos muestra en esos paneles, en esos mapas y en esos vídeos, que también los hay muy interesantes. Seguiremos por este camino, pero también quiero seguir este viaje a Australia. Yo creo que ya hablamos en otra ocasión de Australia. A mí me llama mucho la atención. El nombre simplemente viene precisamente de los Austrias. Pero ¿se llegó de verdad a Australia? ¿Se avistó simplemente? ¿Qué hicieron los españoles ahí? Algo que se ha borrado también bastante de la historia. Bueno, se ha borrado, pero, por ejemplo, sigue existiendo el Estrecho de Torres. Una de las últimas expediciones que se tratan en esta exposición es precisamente la que se realiza a principios del siglo XVII, concretamente los viajes que realizó Fernández de Quirós y Báez de Torres, precisamente buscando esa tierra incógnita que desde la antigüedad se pensaba que existía en algún lugar. Y no se dejó de buscar hasta ese momento. Curiosamente, Báez de Torres descubre, por ejemplo, la insularidad de Nueva Guinea y él avista la costa de Australia, efectivamente. De hecho, el Estrecho de Torres que existe allí lleva su nombre y no se ha borrado. Una de las pocas cosas que la historia anglosajona ha ido también difuminando y oscureciendo con el paso del tiempo. Se han cambiado las denominaciones de muchas de las islas. Realmente, algunas de ellas, cuando se realiza el registro, vemos que han tenido diferentes nombres, incluso españoles, porque según se iba llegando, se les iba dando nombre sin saber si esa isla ya era o no conocida. Entonces se sabe que tenía varios nombres, pero luego cuando llegaron en muchas ocasiones los ingleses o otras potencias europeas, ya un poquito más tarde, en el 18 sobre todo, impusieron sus nombres y esos son los que han quedado en mayor medida en muchos de esos lugares. Precisamente en uno de los diarios de Quirós, pues que da constancia de los durísimos que eran estos viajes, donde las tempestades, los enfrentamientos con corsarios, la falta de alimentos, hemos dicho, el escorbuto. Él dice en concreto que hubo un marinero que dijo que más valía morir una que muchas veces, porque parece que aquello era una muerte continua, casi diaria, hasta que llegaba la muerte definitiva. Sin embargo, se volvían a armar otras expediciones y se volvía a ir. Probablemente una forma de enfrentarse al mundo, una forma de ser, ¿no? Porque eran auténticos aventureros. También tenían probablemente que tener una constitución física fuerte, porque no es fácil resistir ese tipo de viajes, ¿no?, tan duros y tan largos. Y yo creo que debía de gustarles, ¿no?, ese tipo de vida. Y no probablemente todo el mundo tuviera la capacidad de formar parte de esas tripulaciones, ¿no? Deben de tener una madera especial. Y antes de entrar en la última parte de lo que se puede ver en la exposición, los objetos que se pueden ver también, ¿nos reflejan lo que era el mundo que se iba explorando? Desde luego, de muchas maneras. En la exposición, por ejemplo, se han recogido mapas, que es la primera forma que uno tiene de manifestar el conocimiento físico del terreno, tan importante para poder explotar un territorio. Tienes que conocer físicamente cómo es y sus características, pero a lo largo de las expediciones se iban recogiendo información gracias a la aportación de los documentos del Archivo General de Indias,
podemos ver las cartas, los levantamientos topográficos que se hacían y luego, por supuesto, tenemos constancia de objetos recogidos, aunque los que nosotros tenemos en el museo son un poquito posteriores, son de época posterior, porque de los viajes del 16 y del 17 lamentablemente no se conservan piezas, pero sí de otras exploraciones como las que se hicieron en el siglo XVIII por estas zonas y sí recogieron, sí se han mostrado. Es decir que, y en muchas de las expediciones también en los diarios se hacen anotaciones de tipo etnográfico de la forma de vida de estas poblaciones. Tenemos la suerte de tener en las colecciones del museo los dibujos, por ejemplo, de la expedición Malaspina del siglo XVIII, pero que nos permiten acompañar, nos permite ilustrar de forma magnífica, incluso a través de retratos, cómo eran aquellas personas que vivían en esas islas, porque lógicamente no cambiaron tanto, ¿no?, desde el siglo XVI, XVII al XVIII. En ese sentido son piezas maravillosas, ¿no? Y abiertas ya estas rutas de ida y vuelta a través del Pacífico, también la exposición se detiene en el Galeón de Manila, un puente además entre dos ciudades, la ciudad de Manila y la de Acapulco. Efectivamente, el Galeón de Manila o Galeón de la China o Galeón de la Seda, de todas esas formas se le conocía, pues claro, una vez que se localiza la vía de regreso, que eso fue lo más difícil, y se establece con cierta regularidad el viaje de ida y vuelta, pues claro, la conexión entre Oriente y Occidente se hace a través de ese gran centro comercial que acaba siendo Manila, donde en su mercado del Parián se concentran productos de toda Asia, de la misma manera que se concentran productos de América y de Europa que llegan desde México, ¿no? Hemos dicho que esta exposición se puede ver solo ya, hasta el 13 de marzo de este año. Podemos decir que, desde luego, permite ilustrar pues, la vida cotidiana, la vida ceremonial de las sociedades americanas, de las islas del Pacífico, del continente asiático, que de alguna manera nos haremos una visión global e importante de lo que fue. Yo creo que podríamos decir que es un apunte de todo esto, por las dimensiones de lo que estamos hablando, ¿no? Por la enorme diversidad de las poblaciones que viven en toda el área, porque además tenemos que tener en cuenta una cosa que conecta directísimamente con la actualidad. Ahora se está trabajando mucho en el eje pacífico, ¿no? Entonces estamos hablando de América y de Asia, por lo tanto estamos hablando de todos los países ribereños del Pacífico, pero del continente americano y de todos los países asiáticos. Por lo tanto, el conjunto de todas estas culturas y su diversidad quedan apuntados en la exposición. En cuanto a los comisarios de esta exposición, es importante pues aquí nombrarlos. Claro, naturalmente. Son los responsables del discurso teórico de la exposición y al mismo tiempo de la producción de la propia exposición. Por eso tenemos que hablar de ellos, de Antonio Fernández Torres y Antonio Sánchez, que han sido los dos artífices de la exposición y que han hecho el seguimiento a lo largo de esos 2 años, toda esa larga trayectoria de la que hemos hablado antes y que culmina dentro de unos días en el museo. Antonio Sánchez es miembro del Archivo General de Indias, por lo tanto es un archivero conocedor en profundidad de todo el tema, y Antonio Fernández Torres, además de todo lo que conoce, es un navegante de estas mismas áreas. Por eso, evidentemente, tienen ahí un gran protagonismo. Pues recuerden, hasta el 13 de marzo, la exposición Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. Muchísimas gracias a las tres. Gracias a ti. Gracias. Gracias.